Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si están acá, este es mi primer tutorial de una rosa simple dentro de lo que yo considere. Espero que les guste. Para mí es una de las flores más lindas de todas para pintar, para dibujar, para todo. Así que nada, yo les voy a ir contando un poco los tips, distintas cuestiones para entender las acuarelas a medida que va pasando el video. Pero si tienen alguna consulta, pregúntenme, yo no tengo problema en responder. Así que si les copa, quédense, mírenlo, tengan paciencia, tómense su tiempo. Y bueno, nada, entonces empecemos. Bien, el papel que estoy usando es de 300 gramos, apto para acuarelas. Lo sujeté con una cinta de papel para que no se me moviera. Estos son los pinceles, son redondos y tengo 3 tamaños distintos. Este es un 6, el tamaño más grande. Ese es un 4. Y este es un 2 que lo uso para difuminar, ¿sí? Eso es lo que me resulta más cómodo. Después, para la paleta de color, armé distintos colores. Tenemos el carmín, el amarillo de cadmio y el azul ultramar para formar el rosa de la flor, ¿sí? Para las hojas tenemos un verde amarillento, el mismo amarillo, un siena tostado y también el azul ultramar, ¿sí? Eso para el verde de las hojas. También me separé un pedazo de papel para ir probando algunos colores y una servilleta para ir descargando la pintura, que es necesario, además del agua, obviamente. Bueno, para arrancar lo que voy a hacer es con el tamaño número 6 de los pinceles, es empezar a formar el rosa de la flor, ¿sí? Para esto lo que hago es de una forma muy aguada, formar un rosa muy clarito con el carmín y lo mezclo con el amarillo de cadmio. En este caso puede ser otro amarillo, puede ser amarillo medio u otro amarillo que les guste. A mí me parece que este tono está bueno porque no es muy fuerte, ¿sí? Ese es el amarillo que a mí me gusta, o el amarillo medio, como les dije. Lo formo bien hasta quedar conforme y empiezo a cubrir toda la cara de la flor con este color muy clarito, que es como un rosa medio anaranjado, y cubro toda la cara. Bien, ahora voy a formar el verde para las hojas, que lo que yo hago es agarrar un poco del verde amarillento y lo mezclo con un poco del amarillo de cadmio. Y también ya le estoy agregando el siena para rebajar un poco ese color tan fuerte, tan amarillento que tiene el verde, que encima que ya es amarillento junto con el amarillo. Eso lo que hace es bajarlo un poco y darle como un tono medio como militar, algo así. Y empiezo a cubrir la cara de la hoja tal cual como hice con la flor, de la misma manera, con un muy suave y clarito verde que acabo de formar. Lo que no les dije es que esta técnica es húmedo sobre seco, ¿sí? Yo no estoy mojando primero el dibujo antes de pintar, simplemente estoy colocando la pintura sobre el papel seco. Eso te da más control. La otra técnica es distinta, yo no la suelo utilizar y te da menos control, ya que al estar mojado el papel, si vos pones encima el pigmento, se difumina de otra manera. El resultado es diferente, depende del resultado que querramos darle. Es una técnica muy buena también, simplemente que perdés un poco el control. Hay que saber hacerla mejor. Acá controlás vos el pincel, dónde pintar, dónde no pintar, etc. Genial. Ahora, para empezar con las primeras sombras de la rosa, lo que hice fue mezclar el mismo carmín con más amarillo y también ya le agregué un poco de azul ultramar, que eso hace que el color sea un rosa más vintage, más como marronado, y genera ese efecto más justamente viejo y vintage que queremos darle a la flor, o por lo menos el que yo estaba buscando. ¿Sí? No va a quedar un rosa muy fuerte, sino más
más bajado a un marrón, a un rosa viejo. Y eso es lo que hace el azul. Porque el carmín con el azul genera un violeta, y si le agregas el amarillo forma como ese marrón medio rosa marrón. Aunque en este caso mi color más fuerte es el carmín, por eso siempre va a tirar un poco más al rosa. Lo que yo hago es colocar el pigmento cargado y después lo difumino, no tan cargado, como un intermedio, ¿sí? Es como un 50 y 50 de agua y de pigmento, quizás un poquito más de agua todavía. Y lo que hago es cargarlo en las zonas donde va la sombra, y con el otro pincel, medio húmedo pero limpio, voy corriendo la pintura. Y eso da ese efecto medio realista de la sombra. Ese es un buen truco, ¿sí? Para empezar a difuminar y darle ese efecto realista que estamos buscando. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que estamos trabajando por capas, entonces hay que dejar secar cada parte que estamos pintando para después volver a pintar. Si pintas sobre algo que está húmedo, se va a esparcir el color a un lugar que por ahí no querías, y no queremos eso. Entonces, para que no pase eso, siempre hay que dejar secar todo para poder volver a pintar. Eso es lo que estoy haciendo yo. De todas maneras se seca bastante rápido, ustedes lo tienen que ir tanteando, pero asegúrense de que el papel esté bien seco para poder seguir pintando encima o agregarle más sombras si querían o no. Pero si acaban de pintar y eso está húmedo, déjenlo secar, porque si no les va a generar, digámosle, como, no sé si un desastre, pero algo que no querían, claramente. Genial, ahora le vamos a empezar a dar forma a las hojas, y para eso lo que hice fue mezclar los mismos colores que usé para la primera capa, solamente que ahora ya le empecé a agregar un poco de azul, porque yo quiero formar como un verde medio azulado, más frío. Y creo que también le va a dar ese tono medio vintage a las hojas que acompañan al color más amarronado de la rosa. Lo que estoy haciendo acá es dejarle la vena del medio más clarita, como iluminada, pero mis hojas van a tener las venas oscuras. Por eso estoy pintando primero la hoja toda de verde, obviamente siempre siguiendo los valores, las sombras, las luces de la hoja en general. Y más adelante, cuando empecemos a oscurecerla, le vamos a agregar el verde más oscuro para las venas, y eso le va a dar ya el efecto realista de la hoja. Igual, si te gusta y querés desafiarte, puedes hacer las venas claritas, pero tenés que tener mucha precisión. Para eso recomiendo usar un pincel más finito, cosa de no manchar la vena, digamos, del color más oscuro, y las puedes dejar así claritas. Pero como les dije, eso ya es un poco más complicado. No se presionen, pueden hacerlo así y va a quedar re linda igual. También es una hoja hermosa. Algo que no les dije es que estoy usando una foto de referencia, solamente de referencia, para tener una idea de dónde están las luces, las sombras, los valores, como que me ayuda de guía. Pero les aclaro que yo no siempre no la copio igual. Yo suelo decidir qué colores, por ahí tengo una foto de una flor violeta y la hago blanca y ese tipo de cosas. Pero siempre la uso para referencia de lo que les dije. Y en este caso lo que estoy haciendo es agregarle un poco de lila o de un violeta muy clarito, ya que la rosa que tengo de referencia tiene sombras medio de ese color, medio grisáceas y violeta. Entonces lo que hago es ir agregándole sobre todo en las partes más abiertas de la rosa, que es donde va esa luz más clarita. No tanto en el centro, que es donde está más concentrado el color puro de la rosa.
Bien, ahora volvemos al color principal de la rosa, que son los mismos colores, los tres que venía formando desde el principio, solamente que cada vez más oscuro. Esto tiene cada vez más pigmento y menos agua, es decir, el pincel está más cargado de pintura. Hago la misma técnica de colocar el color donde están las sombras y lo difumino con el otro pincel. Y este color es como medio ya un bordó, porque como les decía, el color más fuerte, el principal, es el carmín. Entonces siempre va a tirar más a ese color más rosa, por así decirlo. En este caso sería un rosa oscuro. Pero también va a dar como esa sensación marrón. Cuanto más amarillo, más marrón va a ser la mezcla que hagan, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. El color que usen como el más fuerte va a ser el principal, lógicamente, de lo que estén pintando. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con las hojas, vamos a empezar a darle más detalle, vamos a empezar a darle más profundidad, con el mismo color, solamente que más cargado, con más pigmento, como hicimos con la rosa. Lo que yo hago con las venas es empezar ya a oscurecerlas, es como que primero las marco y después las difumino. No sé si pueden ver ahí en el video que eso es lo que hago, empiezo a poner el color donde hay más sombra, como hago con la rosa, solamente que acá serían las venitas, y la empiezo a difuminar. Después, más adelante, al final de todo, le vamos a agregar el color más oscuro como para terminar de remarcarlas bien. Para los últimos detalles, formé el mismo color, solamente que cada vez más oscuro. Fíjense que es como un bordó medio marrón, que es el color que yo quería lograr para hacer bien la sombra, sobre todo más del centro de la flor. Eso ténganlo en cuenta. Las rosas lo que tienen es que, por obviedad, adentro, en el centro, siempre son mucho más oscuras. Nunca hagan el mismo valor de la sombra para afuera que para el centro. Siempre afuera tienen sombras un poco más suaves. Si lo van a hacer, suavícenlas bien y remarquen más en el centro esa sombra. Bueno, con las hojas vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo con la flor, siempre los mismos pasos, todo por capas y ya agregando de los últimos colores para las sombras finales. Siempre ya, como ya tenemos marcadas las sombras de antes, aunque sean más claritas, ya tenemos de guía para poder marcar de nuevo la sombra con este color más oscuro. A veces me pasa que quiero agregar un poco más de sombra en algún lado que no había y eso lo voy viendo en el momento, porque esto es medio irregular, ¿sí? No tiene que ser perfecta la sombra. Entonces por ahí le pinto en algún lado que no tenía algún manchón más oscuro y lo difumino y eso le da una sensación muy linda y una pintura como que es realista pero no del todo. Y eso es lo hermoso de las acuarelas.
Bien, para finalizar lo que hice fue borrar el lápiz del dibujo, obviamente cuando la pintura está seca, y saco la cinta de papel para ya terminar. Si quieren pueden agregar una firma, yo no tengo espacio, pero ustedes pueden, obviamente. Si les gustó, háganmelo saber. Si la hacen, por favor compartan, díganme qué les pareció. Espero que les haya gustado mucho. Y nada, los espero en el próximo video, ojalá. Así que, bueno, los despido. Por favor, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video.